repite su nombre completo, por favor. Mi nombre Venga a tomar es... esta droguita, ahorita de pronto les bajo otro ratito. Listo, doña Hasta luego. Fabiola. Bueno, mi nombre es Hernando López, vivo en la calle 34WD, número 112-27, barrio Las Independencias, número 2. ¿En qué año llegó al barrio? En 1978, cuando esto aún eran potreros y eran unos lugares pues totalmente desagradables para la convivencia humana, pero más sin embargo por la necesidad o por las falencias económicas que tenía mucha parte de la población de la ciudad, entonces nos veíamos obligados como a recurrir a estos lugares para formar nuestro lecho de vida. ¿Y de dónde llegó usted? Bueno, nosotros vivíamos en Castilla, pero antes vivíamos en el suroeste antioqueño. ¿Y usted llegó acá solo o acompañado de su familia? Pues a ver, yo inicialmente, ahí era donde se conformaban los rumores de que había una invasión. Un cuñado mío me comentó de que había una invasión en el sector 20 de julio, y en vista de las imposibilidades que habían para cubrir todo lo que eran las necesidades básicas de un hogar, entonces me comentó de que había una invasión y que qué podíamos hacer. Entonces yo era una persona muy recursiva y le dije, pues vamos a mirar, y nos vinimos a mirar y pues de una vez me quedé. Tengo por contarle que en el lugar donde él me señaló que tenía un lotecito marcado, aquí perduramos aproximadamente 20 días durmiendo, durmiendo en una hamaca colgada de 2 palos, y la cobija que yo utilizaba para poder dormir era, yo banqueaba y banqueaba, cuando estaba cansado me acostaba, y cuando ya veía que no resistía el frío ni nada de eso, volvía a levantarme a continuar banqueando el lotecito, porque eran rocas durísimas. Y teníamos algo muy a favor, que era todo esto se convertía en cañaditas. Y eso habían unos pequeños arroyuelos de agua de algunos nacimientos, pero cuando fue llegando la comunidad, fue llegando gente, entonces se fue creciendo el arroyuelo y se fue convirtiendo en una cañada. Cañadas profundas, caudalosas. ¿Qué es esta que usted me dice que viene por acá? No. No, todo esto por algunos senderitos, como usted puede ver, aquí tenemos como muchas muestras de lo que eran cañadas por donde bajaban los arroyuelitos de agua, donde las personas llevaban la ollada de agua y echaban. Entonces eso fue convirtiéndolo como en quebraditas. Entonces las personas que iban banqueando hacia los alrededores iban haciendo como una especie de pozuelos, y cuando eso se represaba bajaban pero borrascas. Y aquí muchas partes fueron construidas, inclusive abajo en el barrio 20 de julio, porque todos estos arroyuelos conducían, y cuando llovía era impresionante la borrasca, entonces se convertía en una arenera. El barrio 20 de julio, eso era una arenera. Y allí muchas personas, inclusive de acá, sobrevivían recogiendo, apilonando esa arena allá para volverla a vender. Y eso era una forma de sobrevivencia. ¿Ustedes de dónde sacaban los materiales para construir sus casitas, sus primeras casitas? Las primeras casitas aquí nosotros construimos, yo por ahí aproximadamente a partir de los 4 años de estar en el lugar, ya habían muchos ranchitos. Venían personas inclusive con alguna capacidad económica de otros sectores, porque veían que esto aquí se había convertido en un lugar comercial, pues, o en una oportunidad de superación económica. Entonces montaban sus tiendas, vino uno que inclusive puso una ladrillera, el cual yo fui fabricante de ladrillos, de adobes de cemento, y fue uno de las primeras formas en que se empezaron a construir, cuando eso el bulto de cemento valía 2.000 pesos. Entonces era una de las formas como se empezó a construir ya con material en nuestro sector.
¿Y eso fue más o menos en qué año? Eso fue más o menos en el 82. Entre 82 y 85 ya las personas fueron adquiriendo como mejor posición económica, tenían su ubicación pues, ¿cómo le digo? Buen trabajo, ya tenían un trabajo más Exacto, estable. ellos aquí tenían, por decir algo, su rancho, ya contaban con su hábitat. Sí, Entonces ya de aquí se desplazaban, encontraban su empleo y ya empezaron a venir, y cuando eso se conformó que era muy perseguido, aquí hubieron debates exhaustivos dentro de lo que fueron depósitos de materiales, de madera, ¿no, don Jesús? Depósitos de materiales, de madera. Y como esto era, pues, o sea, era una combinación permanente, construcción permanente, porque cada día venía una familia nueva. Entonces necesitaba que materiales sin, teníamos algo que se llamaba, es que un rollo de filtro, un rollo de papel filtro, que era con lo que hacíamos los techos, y era donde más riesgos asumíamos, porque como eso tenía una especie de brea, entonces era muy fácil de incendiarse. Y así de esa manera fue donde adquirimos o obtuvimos cantidad de desastres. Hubieron niños muy pequeños que se quemaron por ese tipo de sistema que tenían. ustedes aquí no compraron lotes, ustedes no le compraron lotes a nadie, ustedes llegaron Sí, y aquí ocuparon. por ejemplo las personas, las primeras personas que llegaron se ubicaban, invadían su lote, y entonces como no tenían pues un arte, un oficio o un empleo permanente, se dedicaban a continuar invadiendo más lotes con el propósito de venderlos. Ejemplo, yo fui uno. Yo, por ejemplo, vendía lotes en ese entonces, vendía lotes a 5.000 pesos. ¿Y se lo pagaban por cuotas o no? Sí, no los pagaban por cuotas porque eso era una cantidad de plata impresionante. Yo llevo 31 años de casado y el primer mercado mío acá en este sector me costó 500 pesos. En este momento con 500 pesos no es una milésima parte de lo que yo le doy al niño mío como ración para llevarla al colegio. De la desvalorización del dinero y todo, más sin embargo aquí se está viviendo una situación económica bastante crítica por el hecho de vivir en la Comuna 13, por la discriminación del resto de sociedad. Sí. ¿Y cuántas familias eran en un principio? Aquí aproximadamente le voy a hablar, ¿le hablo a nivel sector o nivel comuna? Puede ser los dos, como Bueno, mejor aquí se acuerden. en el sector 2 fue uno de los sectores con un mayor desarrollo, con mayor rapidez, por estar enfocado como frente a donde adquiríamos el servicio de transporte con mayor facilidad, donde teníamos la iglesia, la droguería, teníamos casi que todos los servicios, y todo el comercio se concentró con referencia al sector 2. Entonces, en ese entonces, nosotros iniciamos aproximadamente unas 200 familias en la parte baja. Y ya en cuestión pero con una rapidez enorme, en cuestión de 2 años teníamos aproximadamente unas 1.500 familias. Impresionante. En el día de hoy ya contamos con unas 9.000 familias en el sector 2. Y esa- no, dígame. Y a nivel comuna, que es lo que nos abarca, desde Villa Laura, Belencito, hasta los límites con la Loma, o sea, final Eduardo Santos. Contamos con una población aproximadamente, de ser menos es más, de 150.000 habitantes. Dentro de esos 150.000 habitantes, aquí hemos tenido una acogida bastante, con las poblaciones de diferentes departamentos, ciudades, por la economía, y porque de todas maneras en este sector
lo que es un arriendo en la parte alta es muy económico por la dificultad, por muchos motivos, entonces un arriendo es muy económico, sin importarles cuánto se tengan que desplazar, porque el llevar un mercado desde donde nosotros lo podemos comprar hasta la parte alta de nuestro sector es muy dificultoso, porque son 500 escalas, nosotros contábamos con 500 escalas a partir de hace 3 años, de donde nos dejaba el carro, donde llegaba el carro. Contábamos con 500 escalas hasta la parte alta, donde es el límite de nuestro sector. En este momento estamos contando con 600 escalas, o sea, con un proyecto con un proyecto que se ejecutó acá. Entonces, en vez de haber pensado en proporcionar acceso vehicular o vías de penetración, entonces nos la recortaron. Dicen los ordenadores públicos que ofrecen calidad de vida. No se están dando de cuenta de que nos están obstruyendo la calidad de vida. ¿Los buses hasta dónde llegan? Los buses llegan hasta la iglesia, ese es el recorrido normal. O sea, a ustedes les toca subir todo. Desde la iglesia, aquí esto totalmente, cuando se ejecutó este proyecto, el propósito era de que los colectivos del metro, sí, los colectivos del metro, dieran la vuelta y hicieran este recorrido para proporcionarle un acceso con mayor facilidad pues a las poblaciones. Pero acá, o sea, a pesar de que somos poblaciones con con un ingreso económico bastante degradado, más sin embargo nos toca que valernos del servicio público, lo que son taxis o carros contratados particulares, y es de la única manera que nosotros tenemos como el servicio vehicular aquí dentro de nuestro sector. ¿Y cómo era antes esa accesibilidad a sus ranchitos? ¿Cómo hacían para llegar, digamos, a las partes altas? De todas maneras, esto aquí fue impresionante, porque aquí con una pala, con una pica, una barra, etcétera, hacíamos las escalitas, los peldañitos en los barrancos, que por eso cantidad de accidentes, personas de la tercera edad, y se veían en muchas ocasiones. A nosotros nos tocaba que colaborarle a muchas personas que llegaban con heridas en los pies, con accidentes, y vivían en la parte alta. Entonces aquí nos valíamos en ese entonces los representantes de las acciones comunales o los ordenadores públicos proporcionaban con mucha facilidad lo que era una camilla, lo que era una silla, algo, y fuera de eso la comunidad éramos como más familiares. Ahora somos más distantes, nos importa menos, nos mantenemos menos pendientes de la necesidad de nuestro vecino. En ese entonces escuchaba un grito de alarma en cualesquiera de los ranchos, y eso, la forma de acudir del resto de la comunidad, eso era espectacular, era hermoso. A mí un barranco me tumbó mi rancho en 2 ocasiones, y cuando la gente, porque yo afortunadamente he tenido pues como una gran fortuna aquí en nuestro sector, y soy muy conocido inclusive a nivel comuna, porque como mi trabajo ha sido pues un trabajo social, ya ha tenido mucho que ver con la relación social. Entonces, por ese motivo, muchas personas del sector me conocen, me distinguen. Cuando sentían el ruido del estruendo de que se me cayó el rancho, llegaba todo el mundo y me lo tumbaba del todo, o sea, me lo aplastaba. Y en cuestión de 2 horas, con la intervención de todos los vecinos, en cuestión de 2 horas, el rancho estaba totalmente reconstruido. Entonces eso era pues muy maravilloso. Yo inclusive tenía algunas fotos por ahí, pero todo eso se va como convirtiendo en basura, ya no le ve uno como la importancia. Yo ahora 8 días tuve también una entrevista con Telemedellín, y pues tuvimos
tuvimos la oportunidad de algunas, por ahí tengo algunas. Ah, bueno, y usted me las podría facilitar, pues a mí para tomarles fotos. Claro, con gusto. Entonces mira de que se va degradando, todo va en degradación, porque ahorita las personas ya son más independientes, más individualizadas, entonces no tenemos como tanta proporción a apoyar a nuestros vecinos. Ahorita todos nos fajamos en lo que es, llamemos a los bomberos. Usted se imagina un incendio en la mitad de la loma, un incendio o cualquier catástrofe, lo cual nos ha sucedido hace aproximadamente 3 años con los derrumbes, porque acá, en la parte alta de nuestro sector, tenemos un problema con lo que son acueducto y alcantarillado, ya que tenemos aproximadamente unos 28, 30 años de haberse construido, porque como anteriormente se lo dije, esto fue cuando se formó el barrio. Aquí trabajábamos en base de convites, Cuando se hacía una convocatoria, ejemplo, para traer los cables de la luz, vamos a traer un cable de la luz que nos va a aguantar para 15 o 20 personas. Entonces esas 15 o 20 personas, si resultaban 50 o más, para ver de qué manera se les proporcionaba el servicio a todas estas personas. ¿En qué año fue? ¿En qué año llegó? Eso fue aproximadamente de esa manera. Nosotros inmediatamente en el 78-79 ya estábamos tomando medidas como adquirir el servicio del agua y la luz, lo cual que del agua nos beneficiábamos de los nacimientos de agua que hubieran en el sector, porque de todas maneras habían algunos espacios que no eran poblados y descubríamos que allí habían vertientes de agua o nacimientos de agua, y allí adquiríamos agua más que todo para lo que era para lavar ropa o uno bañarse. Me dice usted que construían ustedes mismos como las Ya, por ejemplo, en el 2000 ya íbamos viendo la posibilidad de nosotros transportar el agua por medio de mangueras desde un acueducto o una bocatoma, no sé cómo era que le decían en ese entonces, por Belencito. Sí. Y nos íbamos contra la voluntad del gobierno, contra la voluntad de empresas públicas, porque la población necesitaba el agua. Entonces, a como diera lugar, peleábamos con el que hubiera que pelear. Y cuando se trataba de pelear, era toda la comunidad que salía a defender los derechos. En este momento le estoy hablando de hace aproximadamente 32 años. Todo ya en vista de que esto se multiplicó exhaustivamente de población. Aquí el municipio de Medellín no estaba interesado en proporcionarle calidad de vida ni ayudar a estas poblaciones. Pero cuando vio la magnitud de lo que fue la cantidad de habitantes que ya estaban asentados en la comuna, que era exhaustiva, entonces ya, y más sin embargo decían empleadas públicas, con policías, con defensa civil, muchos entes, pero no podían porque la población necesitaba de esos servicios. Y teníamos algunos argumentos que los necesitamos y a como dé lugar los necesitamos. ¿Y hasta qué año fue como esa persecución de la policía? Esa persecución fue aproximadamente en el 2005, ya tanto empresas públicas como municipio de Medellín, porque por medio de algunos líderes que surgieron dentro de estas comunidades, ya fuimos presentando nuestras inquietudes y necesidades ante algunas empresas constructoras, como en este caso fue Conconcreto, fue Colpisos, bueno, algunas empresas nos brindaron apoyo para empezar a construir lo que fue redes de alcantarillado. Y sí, hicimos un alcantarillado que fue hecho de aquí, de donde usted se bajó del taxi, hacia abajo hasta la iglesia 20 de julio. Eso fue construido por la comunidad, una canal,
una canal que sí, sin ninguna técnica, porque pues como fuera posible, el cacharro era tener el servicio. Ya de ahí todos esos materiales fueron proporcionados con concreto, y la misma entidad nos aportó gran cantidad de atenores, porque ya de la parte alta tenía que ser a base de atenores muy voluminosos. Aquí, por ejemplo, de lo que es la cancha que nos baja el alcantarillado del antiguo, lo que ha existido hace 30 años, fueron un alcantarillado que tiene aproximadamente 15 metros de profundidad, que viene a salir allá abajo. Y de ahí hacia arriba ya una dimensión. Entonces nosotros, o sea la comunidad, se convocaban a través de un líder muy enérgico, muy dinámico en ese entonces, con esa proporción. Entonces aquí hacíamos sancochadas, o las personas, los tenderos aportaban la caja de cerveza, ya dentro de la comunidad reunían su tal vaca para comprar y continuar. Y nos fuimos, ya llevábamos aproximadamente por cada cañada de las que usted ve, esto es un centro, y aquí se divide un ramal de varias cañaditas, les decimos nosotros, que por la cañada de donde el Negro, que por la cañada de donde Fernández, donde distinguen la cañada de mi lado. Entonces cada grupo de personas que pertenecieran a cada ramal de estos se hacían cargo de hacer las excavaciones y luego hacer las formaciones para ir conformando el alcantarillado. Sí. Ya a través del municipio y empresas públicas, era Obras Públicas de Medellín y empresas públicas también, viendo la necesidad y que la comunidad, quisieran o no quisieran, estaban conformando y adquiriendo sus servicios con sus propios esfuerzos. Entonces vieron, y no se les estaban pagando los servicios supuestamente a ellos. Entonces vieron que se estaba perdiendo mucha plata, porque era mucha la gente que había. Entonces vieron la necesidad de venir y hacer la intervención para, de una u otra manera, entonces cobrar los servicios, cobrar impuestos. Y en este momento, después de 30 años, nosotros vemos de que de una u otra manera el sistema va generando presión, y más con la discriminación por el hecho de convivir o de vivir en este sector. Entonces para nosotros es muy dificultoso el empleo. Ahí es donde vienen carencias, por ejemplo, carencias económicas para la sobrevivencia, para pagar servicios públicos. Entonces vienen los recortes de servicios públicos por el no pago. Nos convertimos en deudores involuntarios, porque pues si no tenemos un empleo, ¿cómo hacemos para pagar los servicios si no tenemos para comer? Hace poco, estoy hablando de hace 30 años, donde fueron intervenidas por parte tanto del municipio como de empresas públicas, lo que fueron las redes de alcantarillado, acueducto de agua potable y las redes de energía. Ahorita pues tenemos unos servicios como en cualquier lugar. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros, aunque seamos pobres, pues queremos estar al alcance de cualquier ser humano. Más sin embargo, en este momento hay un recorte exhaustivo de desconectados por empresas públicas por no pago de servicios públicos. La semana pasada, el viernes exactamente, hoy hace 8 días, hicimos una marcha con referencia a los desconectados. Mesa de desconectados de empresas públicas, porque no están reconociendo, o sea, convirtieron el agua, es vital, el agua es un derecho a la vida, pero apareció alguien que se hace llamar dueño del agua y nos está llegando a muy alto costo, y si no lo pagamos, no la cortan. Entonces, pues de todas maneras, lo que no se han dado de cuenta es de que la sociedad ha despertado de una manera impresionante, porque empresas públicas han venido canalizando todo riachuelo, todo río, toda quebrada, y a cobrársela nuevamente a la sociedad. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo,
a alguien con, con el avance científico que tenemos, con la ciencia que ha desarrollado la tecnología, a ver quién de los seres humanos que en este momento se hacen llamar dueños de los acueductos, de todo, quién es capaz de fabricar una gota de agua, que sea capaz de fabricarla y no tenga que utilizar nada de la naturaleza, sino que la fabrique por sus propios medios. Entonces mira que en base de eso, nosotros aquí venimos siendo, cada vez es más difícil nuestra situación económica, cada vez por una u otra manera, después de 35 años de constituido este barrio, entonces ya tenemos una población con un desarrollo social, con un desarrollo intelectual. Aquí tenemos una capacidad intelectual, acá hay ingenieros, arquitectos, maestros de la hora, de la magnitud que usted desee. Bueno, tenemos todas las calidades, pero tenemos la problemática de pertenecer a este sector que ha sido tan discriminado, inclusive a nivel internacional. Por eso es de que aquí cuando suceden los desastres, en este momento tenemos una problemática con referencia a lo de los servicios públicos, porque como no han habido intervenciones después de 30 años, en las partes altas hay vertencias de agua, bien sea por lo de agua potable, como lo de los alcantarillados rotos. Entonces se desvían las aguas por debajo de la tierra, vienen a aparecer en otros lugares, debajo de las casas. Entonces esto genera deslizamientos. Nosotros, un grupo de personas, yo pertenezco a un comité llamado Pacto Ciudadano, y nos hemos dado a la tarea de hacer algún censo con referencia a esta problemática que ha venido teniendo pues nuestro sector. Y nosotros tenemos un pronóstico aproximado de unos 5 años para que en este barrio haya una catástrofe natural por falta de intervención de los entes comprometidos a este tipo de problemáticas. ¿Y ustedes han hablado en eso, pues, como del Nosotros riesgo que hay tan alto? Nosotros hemos expuesto toda esta problemática, vienen diferentes, por ejemplo, salud ambiental, viene empresas públicas, vienen inclusive de la administración de Medellín, pero nosotros seguimos siendo vulnerados. No nos prestan atención, dicen que sí, que están haciendo estudios, pero tenemos una problemática. Aquí con mucha dificultad, por ejemplo, y es lo que no se han dado cuenta las administraciones, de que en vista del desarrollo de una u otra manera académico de algunas personas que han tenido la oportunidad de estudiar, han adquirido conocimiento a una magnitud y la han departido dentro del resto de la sociedad, de que le han abierto los ojos con referencia a qué están haciendo con los dineros que con sacrificio nuestra comunidad aporta a las administraciones. Porque se supone de que un impuesto es para volverlo a traer en obras y en mejoramiento y en calidad de vida para estas comunidades. Aquí no se ve. Por decirle de que tenemos ahorita los programas o sea, hay cantidad de programas que los diseñan y nos los traen, pero nos los traen en un folletico